Boeing se encuentra operando dentro de lo que considera el entorno más desafiante desde la Segunda Guerra Mundial. Desde una demanda sin precedentes por aviones comerciales y sistemas de defensa, hasta graves tensiones en la cadena de suministro y fuertes presiones geopolíticas, la empresa enfrenta una tormenta perfecta. Roland Lim, de CNA, conversó con el presidente de Boeing Global, quien compartió por qué, a pesar de todo, mantiene una visión positiva. De acuerdo con diversos reportes, el gobierno de China habría instruido a sus aerolíneas estatales a detener la recepción de nuevos aviones de Boeing y a frenar la compra de refacciones fabricadas en Estados Unidos. No hubo conferencia de prensa ni declaración oficial por parte de la Casa Blanca. Solo una llamada privada entre Donald Trump y el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg. Pero esa sola conversación bastó para desatar una crisis sin precedentes, tanto económica como política, para una de las compañías más emblemáticas de Estados Unidos. Según información revelada por Bloomberg, aquella llamada duró menos de 10 minutos. En ella, Trump lanzó un ultimátum directo. Boeing debía cancelar sus planes de trasladar parte de su producción a México o enfrentarse a un arancel del 200%. No hubo espacio para discutir, ni se consideraron las consecuencias sobre el empleo o el impacto en las cadenas globales de valor. Fue una orden seca: produce en territorio estadounidense o paga el precio. Aunque ya antes Trump había utilizado los aranceles como herramienta de presión política, esta vez la situación fue distinta. Boeing no es una empresa cualquiera. Es una piedra angular de la industria manufacturera en Estados Unidos, la misma que construyó el Air Force One, que ha abastecido a generaciones de presidentes y que alguna vez representó con acento agudo la supremacía tecnológica e industrial del país. Convertirla en blanco político fue equivalente a disparar directamente al corazón del orgullo industrial estadounidense. Pero lo que Boeing había propuesto no era una deslocalización masiva. Se trataba de un ajuste estratégico limitado, pensado para aliviar los cuellos de botella que dejó la pandemia y reducir costos en una cadena de suministro que opera a nivel mundial. Como explicó Ortberg a los accionistas, era una medida necesaria desde una perspectiva estratégica, no un acto de deslealtad. Su mensaje fue claro: esto no se trata de traición, sino de adaptarse para sobrevivir en una economía global. Aún así, Trump no estaba interesado en explicaciones. Solo quería obediencia. Sin incentivos, sin alternativas, únicamente una orden dictada desde el megáfono del nacionalismo económico. Haz lo que te digo o acepta las consecuencias. Este episodio evidenció una cruda realidad. En la visión trumpista del patriotismo económico, la lealtad no se construye, se impone. Y Boeing, aquel gigante industrial, pasó de ser aliado del Estado a convertirse en un ejemplo de advertencia. La llamada a puerta cerrada encendió la chispa de una crisis que pronto se expandiría a lo largo de los sectores manufactureros y comerciales de Estados Unidos. El ultimátum de Trump no se quedó en el aire. En cuestión de días, el dominó geopolítico comenzó a caer con rapidez y contundencia. China fue la primera en responder. Pekín reaccionó con firmeza. Suspendió pedidos de aerolíneas estatales y aplicó aranceles de hasta 125% a aviones y componentes fabricados en Estados Unidos. Algunas aeronaves ya ensambladas para clientes chinos fueron redireccionadas en pleno proceso logístico, enviadas de regreso al otro lado del Pacífico como un claro gesto diplomático. Uno de estos casos involucró a un avión construido para Xiamen Airlines, el cual supuestamente realizó un viaje fantasma de ida y vuelta entre la planta de Charleston y Seattle sin llevar un solo pasajero. Y el daño no se limitó a Asia. El efecto se propagó también hacia el sudeste asiático y América Latina, donde aerolíneas clave, al observar la reacción de China, comenzaron a reevaluar sus propios acuerdos con Boeing. Estas son regiones con un crecimiento explosivo, pero con tolerancia cero a las interrupciones geopolíticas en sus cadenas de suministro. En territorio estadounidense, el impacto fue igual de severo. En ciudades como Wichita, Kansas, y Everett, Washington, ambas estrechamente vinculadas a la producción de Boeing, las plantas redujeron el ritmo, se recortaron horas de trabajo y las líneas de ensamblaje quedaron en silencio. Los proveedores detuvieron la manufactura y los ingenieros se enfrentaron semanas de incertidumbre. Según reportó Bloomberg Businessweek, el ambiente en las fábricas era desolador,
inventarios detenidos y empleos pendiendo de un hilo. No era una alarma exagerada, era el nuevo panorama económico. Lo más irónico es que toda esta ola de represalias no fue causada por una guerra, un escándalo ni una recesión global. Todo se originó con una simple llamada telefónica y una administración dispuesta a ignorar las dinámicas del comercio moderno. Lo que surgió fue una contradicción evidente. Un gobierno que predica el nacionalismo económico, pero castiga a una de sus compañías más globalizadas por actuar con visión del siglo XXI. El esfuerzo de Boeing por ajustarse fue tachado de traición, cuando la verdadera traición fue hacia los trabajadores atrapados entre el discurso político y la economía real. Durante más de 100 años, Boeing representó con acento agudo el orgullo industrial estadounidense. Sus aviones transportaron mandatarios, vigilaron los cielos del país y llevaron la bandera de Estados Unidos a todos los rincones del planeta, tanto en sentido literal como simbólico. Pero en 2025, ese legado se enfrentó cara a cara con las fuerzas del espectáculo político. Todo aquello que una vez hizo de Boeing un ícono, su escala, su presencia global, su integración con cadenas de suministro internacionales, fue justo lo que atrajo las críticas desde Washington. Bajo la doctrina económica de Trump, la capacidad de adaptarse globalmente ya no se percibe como una fortaleza estratégica, sino como una falta de compromiso con el país. En lugar de apoyar la competitividad de Boeing, la Casa Blanca la convirtió en chivo expiatorio. Un mensaje contundente: incluso los titanes industriales deben alinearse con la narrativa política. Lo importante ya no es responder al mercado, sino repetir los eslóganes oficiales. Pero el mercado, como siempre, opera bajo sus propias reglas. En una conferencia telefónica con inversionistas tras las amenazas arancelarias, Kelly Ortberg defendió con firmeza las operaciones internacionales de Boeing. Afirmó: "No somos piezas de ajedrez político. Nuestro propósito es construir aviones que las personas puedan usar y que las aerolíneas puedan pagar". No fue una provocación, fue una declaración de principios. Una forma de decir: esto no se trata de política, se trata de sobrevivir. Esa declaración resonó más allá de los pasillos de Boeing. En reuniones privadas, altos ejecutivos de empresas como Apple, Ford y Tesla comenzaron a plantearse una pregunta impensable: si esto es lo que significa ser leal, ¿vale realmente la pena esa lealtad? De acuerdo con un informe publicado por The Wall Street Journal, documentos internos en varias corporaciones estadounidenses señalaban el conflicto con Boeing como el peor escenario posible. Una advertencia de que, incluso las compañías más influyentes, pueden convertirse en blanco cuando la política se torna vengativa. Este caso no era sobre subcontratar o deslocalizar por capricho. Se trataba de adaptarse para sobrevivir en una era donde un solo mensaje político puede destruir años de planeación estratégica en logística y producción. Y para Boeing, no existía salvación. Ni rescates, ni protección institucional, solo el foco público y una exigencia constante de rendir cuentas. El resultado: una empresa que durante décadas fue sinónimo de innovación y excelencia estadounidense, ahora era atacada por cumplir con los principios que alguna vez le valieron reconocimiento mundial: eficiencia, resistencia y alcance global. Pero en lugar de doblegarse, Boeing decidió responder de forma estratégica. Ante los aranceles impuestos, los inventarios detenidos y el ruido político, la empresa optó por lo que antes era motivo de orgullo nacional: reinventarse. En vez de pedir excepciones o renunciar a su red de producción internacional, Boeing redireccionó su mirada hacia mercados con alta demanda y menos susceptibilidad a narrativas nacionalistas. Sudeste Asiático, India y América Latina se transformaron en sus nuevos objetivos. Regiones donde las aerolíneas buscan resultados concretos, entregas puntuales y costos accesibles, no discursos patrióticos. Las cifras respaldan este nuevo enfoque. Según Forecast International, en la primera mitad de 2025 Boeing entregó 280 aeronaves, cerrando la brecha frente a Airbus, que sumó 306. Solo en junio, Boeing fabricó 45 aviones, su mejor resultado mensual desde la pandemia. Durante una presentación ante inversionistas, Ortberg ratificó este giro estratégico, citando un estudio interno que prevé la necesidad de 4,600 nuevas aeronaves para el año 2044, con un 60% de esa demanda procedente de economías en desarrollo.
En ese contexto, la producción del 737 MAX se está incrementando de 38 a 42 unidades al mes, con la meta de alcanzar 47 para 2025. Paralelamente, la línea de ensamblaje del 787 Dreamliner empieza a recuperar su ritmo, con el objetivo de fabricar 10 unidades mensuales a inicios de 2026. Pero este reposicionamiento no se trata solo de aumentar cifras. Es un mensaje claro: Boeing ya no está dispuesta a sacrificar su competitividad internacional por quedar bien ante la política nacional. Y con ello, sentó un precedente que otras grandes corporaciones observan con atención. Como resaltó la agencia Reuters en su análisis de julio de 2025, la postura firme de Boeing se convirtió en ejemplo de cómo priorizar la posición global por encima del conformismo político. En un ambiente donde se espera que los CEO obedezcan en silencio, la decisión de Ortberg fue inusual y arriesgada. No obstante, la estabilidad de Boeing todavía cuelga de un hilo. Los organismos reguladores de la FAA, aún marcados por incidentes de seguridad previos, han impuesto límites a la producción hasta que la empresa cumpla con estándares más rigurosos. Y más allá del incremento en las entregas, surge una duda clave: ¿tendrá Boeing la capacidad de expandirse sin despertar nuevas críticas? Por ahora, esta estrategia ha brindado un respiro, pero también ha situado a la empresa en una nueva ruta donde la prioridad es satisfacer al cliente, no agradar a los titulares políticos. Aun cuando la compañía aceleraba la producción, los nubarrones no desaparecían del horizonte. Este cambio audaz hacia los mercados emergentes dio frutos inmediatos, pero no resolvió los riesgos estructurales más profundos relacionados con su base de compradores. La señal más evidente vino de Ryanair, uno de los mayores clientes de Boeing y comprador frecuente del modelo 737 MAX. En junio de 2025, sus ejecutivos filtraron de forma sutil que podrían aplazar o incluso cancelar contratos por hasta $30,000 millones si los aranceles seguían elevando el precio de las aeronaves más allá de lo que el mercado puede tolerar. Este aviso fue una maniobra estratégica. Ryanair es bien conocida por su obsesión con los costos, pero en esta ocasión el mensaje no era sobre descuentos. Era político. Un memorando interno, filtrado al Financial Times, reveló que la aerolínea estaba considerando otras opciones si la intervención gubernamental seguía distorsionando los precios. Y esas opciones eran claras: Airbus o Comac. No se trataba de un simple juego de negociación, sino de una alerta de mercado. Mientras Boeing enfocaba sus recursos en estabilizar la producción, Airbus no bajaba la guardia. Su serie A320neo está en camino de alcanzar las 75 unidades mensuales en 2027, muy por encima de la meta actual de Boeing. Y mientras tanto, el fabricante chino Comac empieza a ganar tracción en mercados internacionales, ofreciendo una alternativa libre de interferencias políticas para clientes que no quieren arriesgar. La advertencia de Ryanair reveló una verdad incómoda: en el mundo de la aviación, las decisiones políticas pueden causar más estragos que los errores técnicos o las recesiones. Boeing puede resistir auditorías, caídas económicas o problemas mecánicos, pero lo que no puede permitirse es perder la confianza del mercado. Y hoy en día, esa confianza está en juego. La industria aeronáutica opera en ciclos de largo plazo. Los contratos se firman con años de anticipación. Las relaciones comerciales toman décadas en construirse. Lo que Ryanair dejó en evidencia es que una sola decisión errada desde Washington puede poner en riesgo todo ese proceso por generaciones. Aunque la cartera de pedidos de Boeing sigue siendo robusta, con más de 5,600 aeronaves valoradas entre $460,000 y $545,000 millones, esa cifra se vuelve irrelevante si los principales compradores comienzan a buscar otras alternativas. Ejecutivos dentro de Boeing reconocen que cada conflicto arancelario conlleva renegociaciones forzadas, ajustes de primas de seguro y demoras que alteran todo el calendario de producción. Y lo más grave, estas complicaciones no nacen de errores operativos, sino de una atmósfera de incertidumbre impuesta desde la política. Y una vez que esa incertidumbre entra en escena, los contratos empiezan a incluir cláusulas de salida. En el papel, el eslogan "Buy American" puede sonar como una declaración de principios. Proteger empleos locales, fortalecer la industria, asegurar la soberanía económica.
Pero en 2025, esa frase se ha convertido en una carga costosa, y Boeing es la prueba viviente. Cuando Trump convirtió los aranceles en una herramienta para imponer fabricación nacional, logró impacto político, pero a un precio económico muy alto. La penalización de las estrategias de producción globales no solo afectó los márgenes financieros de Boeing, también desestabilizó su modelo operativo completo. Uno de los efectos menos discutidos ha sido el aumento en el precio de los boletos de avión. Según datos internos obtenidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, el arancel del 200% sobre piezas fabricadas fuera de Estados Unidos podría aumentar el costo promedio de un avión de pasillo único hasta en un 17%. Ese sobreprecio no lo absorbe Boeing. Lo trasladan las aerolíneas al consumidor final. Y lo más preocupante es el contexto. Para el segundo trimestre de 2025, la demanda global de vuelos ya había superado en un 8% los niveles previos a la pandemia, con proyecciones de crecimiento anual del 3,6% hasta 2044. La industria necesita más aviones, y los necesita con urgencia. No necesita obstáculos políticos que distorsionen los precios. Durante una llamada reciente con inversionistas, Ortberg lo resumió sin rodeos. Nuestros clientes no compran discursos, compran confiabilidad, puntualidad y eficiencia. Esa es la lógica del mercado que muchos políticos prefieren ignorar. Mientras tanto, el compromiso ambiental de Boeing sigue avanzando, al menos en teoría. Su proyecto insignia de sostenibilidad, el modelo X6 ecológico, junto a iniciativas como los combustibles sostenibles para aviación, SAF, aún están lejos de alcanzar sus objetivos. En 2024, el SAF representó con acento agudo solo el 0,3% del combustible utilizado globalmente, muy por debajo del nivel necesario para cumplir la meta de emisiones netas cero para 2050. Reuters subrayó que cumplir con esas metas ambientales requerirá una inversión industrial de al menos 4,7 billones de dólares, en su mayoría destinados a nuevas tecnologías energéticas, no a guerras comerciales. Y sin embargo, Boeing se encuentra atrapada en un dilema, invirtiendo en innovación verde mientras pierde estabilidad financiera por conflictos políticos internos. La ironía es clara. Las políticas creadas para proteger a la industria estadounidense están siendo las mismas que la debilitan. Los aranceles no trajeron de vuelta miles de empleos. En cambio, trajeron incertidumbre, inflación en los costos y relaciones comerciales rotas. Tal como lo expresó de forma anónima un alto ejecutivo de una empresa competidora en la industria aeroespacial durante una entrevista con Bloomberg, el patriotismo funciona bien en los discursos de campaña, pero resulta desastroso cuando se refleja en los estados financieros. La historia de Boeing no trata únicamente de aviones ni de medidas arancelarias. Es, en el fondo, una advertencia sobre cómo la fidelidad política, cuando se convierte en doctrina gubernamental, puede terminar estrangulando de forma silenciosa a las mismas industrias que se jura proteger. Desde los pasillos del poder en Washington, el mensaje fue directo y sin espacio para matices. Produce dentro del país o prepárate para enfrentar un castigo económico severo. Sin embargo, el efecto colateral fue igual de evidente. Los compradores internacionales no adquieren frases nacionalistas ni banderas. Lo que verdaderamente les importa es el precio, la puntualidad en las entregas y la fiabilidad de la tecnología que compran. Al intentar forzar a una compañía como Boeing dentro de un molde de fidelidad nacional forzada, las autoridades estadounidenses podrían haber provocado algo mucho más grave que la cancelación de contratos, la pérdida de credibilidad. Y en el mundo empresarial, la confianza es más valiosa que el capital. Los mercados emergentes, desde la India hasta Brasil, no son meros espectadores en esta transformación. Hoy en día, lideran activamente la demanda global de aeronaves, representando una parte mayoritaria de las 43,600 unidades que se estiman necesarias antes del año 2044. Estas economías no se detienen a evaluar gestos políticos, buscan eficiencia, cumplimiento y tecnología confiable. Incluso en medio del crecimiento de Boeing, con 130 aviones entregados durante el primer trimestre de 2025, ingresos que alcanzaron los 19,500 millones de dólares y un aumento interanual del 18%, la compañía aún reportó un flujo de caja libre negativo de 2,300 millones de dólares.
Puede que esté en proceso de recuperación, pero aún no se encuentra en terreno firme. El diario The New York Times planteó recientemente una pregunta que está empezando a atormentar a todo el ecosistema industrial de Estados Unidos. Si Boeing, el emblema de la aeronáutica nacional, necesita voltear hacia mercados extranjeros solo para seguir operando, ¿qué futuro pueden esperar las empresas más pequeñas? Esta interrogante no se detiene con Boeing. Se extiende como una sombra sobre todas las compañías del país que se ven atrapadas entre las exigencias de la lealtad política y la necesidad de competir en un mercado globalizado. Cuando desde el Congreso se penalizan estrategias de producción que son consideradas normales en otros países, no se está atacando únicamente a los directivos en salas de juntas. Se están desestabilizando comunidades completas, empleos en Wichita, redes de proveedores en Seattle, la confianza de clientes como Ryanair. Todo eso se pone en riesgo, no por falta de innovación o visión, sino por decisiones políticas cargadas de simbolismo y carentes de lógica económica. Este precedente es peligroso. Nos lleva a un escenario en el que la lealtad empresarial deja de ser una virtud y se convierte en una carga, donde el famoso lema, Buy American, pasa de ser una invitación a fortalecer la industria local, a convertirse en una excusa para desconectarse de la realidad del comercio internacional. En algún punto, el patriotismo tendrá que dejar de ser una representación teatral y transformarse en una política sustentada en datos, cifras y proyecciones reales. Porque si los eslóganes continúan sustituyendo a la estrategia, Boeing no será el único coloso industrial obligado a recorrer solo el cielo turbulento del comercio global. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.